Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar nuestros temas. Ya sé que no pudimos tener estas reuniones porque estábamos en este problema con la luz. Ya estamos aquí, vamos a ver qué tal si lo logramos. Una disculpa, pues no puedo tampoco dar la siguiente sesión, pero bueno, espero compensar con esto. Les tengo una sorpresa que preparamos, por eso les pedía unas preguntas, pero espero que la disfruten. Bueno, vamos a empezar, voy a dar el tema de los 2 lunes juntos, voy a agregar un video extra de alguien que nos hizo el favor de contestar las preguntas. Bueno, los sacramentos es un crecimiento en nuestra vida de hijos de Dios y vamos a ver por qué. Porque a veces existe un problema ahí entre entender lo que el sacramento es, o sea, lo que se refiere como si fuese algo de mí para Dios, como si fuese algo que yo le otorgo a Dios, cuando es al revés, cuando el sacramento es algo que Dios me da, o sea, una gracia que Dios me da que se manifiesta en algo que puedo ver físicamente, pero que actúa dentro de mí. Y actúa dentro de mí, sí, a pesar de mí, pero es vida, o sea, se nota o cambia mi vida si yo decido que cambie, porque al final somos libres. O sea, Dios nos da la gracia, aunque nosotros no nos la merezcamos o seamos como seamos, y yo esa gracia la pongo en práctica y ahorita la vamos a ver, ¿verdad? Entonces, lo que hacen los sacramentos es ayudarnos a llevar un crecimiento en nuestra vida de hijos de Dios, en nuestra vida de la gracia, ¿verdad? En ir acercándonos al cielo, por así decirlo. Ok, entonces, ¿por qué necesitamos los sacramentos? Pues para transformar nuestra vida humana por medio de Jesús y llegar a ser como Él. Que Él alimente por medio de la gracia que nos dan los sacramentos nuestra alma para que podamos ser más parecidos a Él. Porque nosotros tenemos una manera de celebrar, también podríamos pensar en eso, ¿verdad? Tenemos una manera de celebrar las cosas importantes, nuestra vida va madurando conforme van creciendo, bueno, el alma igual. Y entonces hacemos estas celebraciones especiales para marcar ciertos momentos importantes de nuestra vida. También para expresar nuestra vida, nuestra relación con Dios y crecer en su amor. ¿Verdad? Así como cada cumpleaños es importante, la boda es importante, hacemos una fiesta, cada momento de nuestra vida igual, los sacramentos van marcando nuestro desarrollo en la vida para que a la par nuestra alma también vaya creciendo como hijo de Dios, nuestra vida vaya creciendo como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los sacramentos? Esta es una definición del catecismo que yo creo que no sé si hay aquí las catequistas se la van a saber, pero en sí desglosa lo que significan. Es muy básica, pero vamos a ir profundizando un poco más en esto. Dice, los sacramentos son signos sensibles. ¿Por qué son signos sensibles? Porque involucran objetos, acciones, palabras, o sea, se ven, se pueden percibir con los sentidos, son signos sensibles. Y lo dice, instituidos por Cristo, ¿verdad? Están ahí, la comprobación de esto está en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Pero bueno, fueron instituidos por Cristo estos signos sensibles confiados a la iglesia, porque les pide a los apóstoles que sigan haciendo esto, que sigan transmitiendo esto. Cristo se los encargó y los sucesores son los encargados de administrarlos, no la gracia, el sacramento, ¿verdad? Para darnos la vida divina. Son alimento de la vida de la gracia, lo que decía al principio, nos van ayudando a crecer, a madurar nuestra alma, nuestra vida de la gracia y la salvación. Entonces, así la definición serían signos sensibles instituidos por Cristo, confiados a la iglesia para darnos la vida divina y la salvación. Porque obviamente nos llevan hacia la salvación. ¿Por qué? Porque vamos creciendo, pareciéndonos a Cristo, y entonces ¿hacia dónde vamos? Pues hacia la salvación que Cristo nos dio, ¿verdad? A recorrer el mismo camino que Jesús, y ese camino donde lleva, pues al cielo. Entonces así llegaremos al cielo.
Entonces dice, después tenemos cómo nos transformamos, o sea, ¿qué es esto que nos transforma la gracia? Bueno, pues vamos a ver, esto le da mucha risa a los niños porque les digo, ¿nos transformamos en ranas? Como el acuario no es el tiempo de conversión, ¿en ranas? No nos transformamos en ranas, nos transformamos en hijos de Dios. Ahí se fue rápido, ok. Nos transformamos en hijos de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nos transforma? Cada sacramento tiene algo que se llama la gracia sacramental, que en sí, o sea, que hay un efecto especial en el hombre según cada sacramento, porque tiene una finalidad especial según su etapa de la vida. Dios provee de una gracia especial que se llama gracia sacramental, que tiene una relación especial con el sacramento. Esta gracia sacramental en el bautismo sería, ¿qué hace? ¿En qué nos transformamos? Pues en hijos perdidos de los hombres a hijos de Dios. En la confirmación, de débiles a fuertes. En la penitencia, de culpables a reconciliados. En la Eucaristía, de hambrientos, porque nuestra alma está hambrienta. Ustedes les dan de comer al cuerpo, pero el alma necesita también alimentarse, ¿verdad? Se convierte en pan para otros. O sea, este es increíble, porque no solamente eres una persona saciada, sino que aparte es tanto el alimento que Dios nos da como la multiplicación de los panes que queda de sobra, o sea, para dar a otros, ¿no? Entonces nos transformamos tan parecidos a Él que podemos alimentar a otros, es reflejo para otros. El matrimonio y el orden sacerdotal de individualistas en servidores del amor. Vamos a ver que la decisión de habernos casado no tiene que ver con que, no, es que yo creo que yo para monja no soy o sacerdote no soy, entonces lo único que queda es casarme, o porque me gustan las mujeres o me gustan los hombres, no, sino este es mi camino hacia la salvación. Así como ustedes entienden que los sacerdotes se santifican o van hacia el cielo por cómo ellos vivan su ministerio, igualito, atendiendo a la iglesia, atendiendo a todos, bueno, igualito, nosotros por medio del matrimonio hemos decidido que esa es la vocación en la que vamos a servir a los demás, no solamente a mi casa, sino a los demás. Como familia vamos a servir a los demás. La unción de los enfermos nos convertimos de desesperados en hombres de confianza. Esto para que no crean, que lo vamos a ver como quiera adelante, y no voy a profundizar tanto porque está en las preguntas también, que este sacramento es para moribundos solamente. No, no, no. O sea, ya es en un momento de una enfermedad grave, una operación fuerte, alguna cosa que nos tenga desesperados, angustiados por la enfermedad que estamos sufriendo, Dios nos fortalece y nos convierte en hombres de confianza, ¿verdad? Para podernos abandonar más en Dios. Esa es la gracia sacramental de ese sacramento en particular. Y entonces vamos a ver que hay sacramentos que imprimen carácter. ¿Qué quiere decir esto? A los niños les decimos como un sello, un tatuaje que no se borra. Miren, nunca viene este material, no lo incluía yo normalmente en las preparaciones, pero lo puedo comentar. La palabra sacramento no es algo ni que Jesús dijo, ni que tengamos, o sea, que alguien dentro de la iglesia lo haya puesto en un principio, sino viene de una palabra que se utilizaba en el ejército romano, se llaman sacramentus, que era que se sellaban aquí con un sello, como las vacas, o sea, con un fierro caliente, sellaban a los jóvenes que se querían unir al ejército como señal de que ellos querían estar consagrados 365 días, 24 horas al emperador. Siempre, eran soldados, siempre. Entonces, esa palabra del mundo pagano se utilizó mucho en la predicación para explicar qué era el signo del bautismo, ¿verdad? Como aquello que lo vivíamos siempre, ese deseo de aliarnos a Dios, de hacernos sus hijos y que no desaparece, porque obviamente uno no puede dejar de ser hijo de, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando se entiende que el sello que marca es indeleble, o sea, como que dejara una marca. Y no es una marca que te obligue, ¿verdad? Sino como la lógica. Acuérdense lo que decíamos al principio, la lógica te debe de llevar a entender la fe. Entonces,
tus hijos pueden no portarse como hijos tuyos o tú puedes no portarte como hijo de tus papás, adquirir otros padres, pero al final tú no puedes romper la filialidad que existe. Puedes no comportarte como tal. Entonces esa va a ser la diferencia. El sacramento se te dio, o sea, la gracia de ser hijo de Dios se te dio. Y ahorita vamos a hablar que también todos somos hijos de Dios. Se te da una gracia especial para vivir más como hijo de Dios. Y entonces ya tú decides comportarte como tal o no. Pero eso, esa acta que dice que tú vienes de algo, de alguien, como Dios, pues es indeleble, ¿verdad? Como ser hijo de alguien, o sea, no se puede borrar. Entonces, ahí está el bautismo, uno se convierte para siempre en hijo de Dios. En la confirmación, los dones que el Espíritu Santo derrama sobre nosotros están ahí. Los queramos usar o no los queramos usar, esa es nuestra decisión. Pero los dones son como, es algo que no puedes retirar, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo se da y se derrama sobre ti y no dice, ah, bueno, ahora le retiro esto, ¿verdad? El orden sacerdotal igual, no existe jubilación porque este ofrecimiento a Dios no tiene caducidad, que Dios es siempre fiel. O sea, para que tuviera caducidad quisiese decir que Dios puede renunciar o que fue obligado a quererte. Pues no. Entonces, por eso es que no tiene caducidad. Hay licencias. Hay anulaciones, como existe en el matrimonio, cuando se dice fue obligado a tomar los votos, porque eso también, digo, no sé ahorita qué tan común sea, pero por un tiempo pues era algo común entre las familias, ¿verdad? Que querían tener un hijo sacerdote y pues lo iban a hacer. ¿Qué celebramos en los sacramentos? Que recibimos la vida divina. Eso es lo que celebramos, ¿verdad? Entonces, aquí va a haber la diferencia entre la gracia santificante, que es un don permanente, sobrenatural, natural, que eleva y perfecciona nuestra alma, haciendo que seamos hijos de Dios y herederos del cielo. O sea, ¿qué quiere decir? La gracia santificante quiere decir que con los sacramentos nos vamos santificando en cualquiera de ellos. Todos nos nutren de gracias para podernos parecer más a Dios, para ir camino al cielo. Por eso decían que lo que nos daban era la vida de la gracia, que después nos otorga la salvación, ¿verdad? Cuando decían signos sensibles instituidos por Cristo, confiados a la iglesia, que nos procuran la vida de la gracia y la salvación. Entonces, todos tienen una gracia santificante. Todos tienen también, la gracia santificante es igual en todos. La idea es ir creciendo como hijos de Dios y herederos del cielo. La gracia sacramental es otro boleto. Esa es la referente a cada sacramento, la que dijimos ahorita, cómo nos transformamos. El bautismo, de hijos del hombre, hijos de Dios, en la confirmación también, de miedosos en fuertes soldados de Cristo, ¿verdad? Así cada una. Entonces, esa es la gracia propia del sacramento. El carácter sacramental, estos son como términos para que lo tengan ahí, dice, es una señal indeleble o marca definitiva de algunos sacramentos, es lo que acabo de decir del sello indeleble, ¿verdad? Entonces, estos son efectos de los sacramentos, porque a entender, acuérdense, si, o sea, ustedes no pueden jugar con la mentalidad de Dios o con la pedagogía de Dios como si fuera humano. O sea, tú dirías, ah, entonces Dios me debería ser como los humanos. O sea, si un hijo se deja de portar como mi hijo, lo desheredo, ya no es mi hijo. No, así no es Dios. Por eso existe esta parte del carácter sacramental, ¿verdad? Del sello indeleble, porque Él es siempre fiel a sus promesas. Entonces, Él te promete dar algo y te lo da incondicionalmente. Ahora, del otro lado, también te da la libertad. Entonces, ya tú decides actuar conforme a esa gracia que tienes, utilizarla o no, pero Él ya te lo dio, ¿verdad? Ya te lo confió a ti. Entonces ahora dice, los sacramentos, a ver si no te apoyo aquí, a ver, los sacramentos se reciben o se viven. Esto es lo que yo decía ahorita.
Entonces, en los sacramentos celebramos que recibimos la gracia que Dios derrama sobre nosotros, por los cuales nos hemos preparado. Entonces, nosotros sabemos que Dios va a derramar una gracia sobre nosotros. Entonces, nos preparamos para recibirla, para tener un corazón limpio, para que cuando Dios vacíe sobre mí la gracia, llene todo. No haya nada que le estorbe, ¿verdad? Y entonces los hacemos vida, los pongo en práctica. ¿Cómo pongo en práctica? Por ejemplo, los dones del Espíritu Santo en la confirmación. Pues los pido, quiero crecer mi sabiduría, Señor, hazme crecer mi fortaleza. ¿Cómo crecen? Estando en comunicación con Dios, hablando con Él, teniendo la cercanía. Así es como crecen, ¿verdad? Y entonces, esta frase de acá me encanta porque decía, no funciona como paquetería. No funciona como paquetería, en la que vamos a recibir un paquete que nos ha llegado así. A ver, venga, parece un poco a veces, ¿verdad? Que se paran ahí a la confirmación, ya como que ya vengo por el paquete del padre que me unta, me hace, no, tengo que yo ser consciente, ese signo visible y sensible, ese aceite que llega a mí, me tiene que recordar lo que está pasando más profundamente en mi corazón. Los niños no pueden hacer esta conciencia si no los ayudamos a prepararse, no solo en el catecismo, sino en la familia, que todos hagamos conciencia de que va a suceder algo muy importante, como va a suceder una boda y hay muchos preparativos en la casa, no solo de la fiesta, sino que se viva, ¿verdad? Ahorita a lo mejor pudieran ser también las bodas que se pierden en la fiesta, pero preparativos como cuando van a hacer un hijo que no todo sea comprarle y hacerle, sino te estás preparando para ser mejores padres, para poderlo educar mejor. Y eso es algo que se queda, ¿verdad? Eso es una preparación interior. Bueno, igual es lo que deberíamos de hacer para recibir los sacramentos, ¿verdad? Hay una palabra, por decir, un término en latín que por eso se dice esta frase, dice, los sacramentos operan por sí solos, pero para dar fruto nosotros es necesario recibirlos con fe y ponerlos en práctica, no solo recibirlos, sino alimentarlos como se alimenta esta plantita, alimentar esa gracia, conservar ese estado de gracia con la reconciliación, con los exámenes de conciencia, con las buenas obras en el amor al prójimo, con la comunicación con Dios, con la asistencia a los sacramentos, o sea, a la misa, a la Eucaristía, o sea, todo eso. Eso es lo que hace crecer nuestra plantita. Y la palabrita dominguera son ex opere operato. ¿Qué significa esto? En latín, que funciona o existen o tienen su función o su fruto a pesar del quien lo recibe. O sea, no es yo acepto que Dios me dé. Nos confundimos un poco en eso cuando pensamos en los sacramentos, cuando dicen los hermanos separados, no los bauticen tan chicos hasta que ellos quieran. O sea, no le estoy diciendo yo a Dios, yo voy a creer en ti. No, aunque después el niño decida no creer. Yo como padre que sí creo en Dios, por eso voy y bautizo a mi hijo, porque yo que sí creo, quiero que mi hijo reciba esa fe tan hermosa que yo tengo y quiero que reciba las gracias. Las recibe gratis. Si no las quiere usar en su vida, si no quiere ser, no pasa nada. No es como que ya lo marcaste por vida y el hombre no, ya no va a poder ser libre. No, no. Pero gracias a que lo recibió, tiene gracias importantes que si quisiera pudiera poner en práctica. Entonces, esta parte que diga que funcionan a pesar de es ex opere operato, ¿verdad? Bueno, y después dice, hay unos sacramentos de iniciación. Ya me quedé aquí en medio de los sacramentos, pero bueno unos sacramentos de iniciación. O sea, vamos a empezar los sacramentos. Mira, a los niños se los explicamos muy fácil como cuando tú pones en la pared una rayita y te vas tomando la estatura. Y entonces te das cuenta que así van a ser los sacramentos, según como tú vayas creciendo. Entonces naces, creces, como decir, te reproduces, no te reproduces, ¿verdad? Pero bueno, naces, creces, te alimentas de alimentos más sólidos, sí te reproduces en el sentido de que si te quieres casar, pues sería esa la opción, o si no, ofrecerte en el sacerdocio o en la vida consagrada. Y lo último, pondríamos la unción de los enfermos, pero la verdad la unción de los enfermos iría como que a lo largo de toda la vida, porque en cualquier momento la podemos ocupar. Entonces, los sacramentos que nos inician en esta vida de hijos de Dios serían nacer, crecer, o sea, madurar,
y comer, ¿verdad? De alimentarte. Entonces es, pues el bautismo, ay, no me quiere dejar, nos introducen a la fe, el bautismo nos recibe a esta comunión de hijos de Dios, la confirmación que nos fortalece, o sea, como tu hijo que ya empieza a caminar, que ya habla por sí solo y da sus ideas, eso es lo que pasa en la confirmación, y la Eucaristía, que nos hace uno con Dios y también es como un alimento más sólido para esa alma, ¿verdad? Que ya lo puede recibir. Los sacramentos de curación, esa es como la forma en la que están divididos en nomenclatura. Sería de curación, pues sería la confesión porque cura nuestra alma, ¿verdad? Nos revive a la vida de la gracia. Cuando hubiese un pecado mortal, estamos muertos en esa vida de la gracia y nos revive. Y la unción de los enfermos porque en ocasiones cura hasta físicamente, ¿verdad? Pero más bien como cura esa alma de esa persona desesperada por su enfermedad, lo fortalece y lo consuela. Entonces, pues son de curación. Y los sacramentos del servicio a la comunidad. ¿Se acuerdan lo que les dije? O sea, cuando ustedes se casan, no es que se casen para ser felices ustedes. Tenemos una mentalidad muy egoísta en el mundo en que nosotros hemos creado, que nos cuesta a veces cambiar el switch a la que debería de ser la verdadera mentalidad de los hijos de Dios, que debería de mover el mundo en general para que el mundo fuera otro. Entonces esa sería la nueva mentalidad, sería la mentalidad en el amor. Si yo pienso que yo he venido y he sido creado imagen y semejanza de Dios, estoy hecho para amar. Entonces esto es un hecho. Todos van a ser felices en cuestión de que ustedes amen. Y entonces, ¿cómo amas? Sirviendo a los demás. Pero para poder servir siempre a los demás, yo por eso es que amo primero a Dios, porque me nutro de su amor y entonces amo a los demás. Entonces, es en la madurez de mi vida, decido ya cómo quiero seguir mi camino hacia Dios, hacia el cielo. Y entonces voy a decir si lo quiero seguir en una familia o en una vida consagrada. Y depende de eso, es para servir a los demás, no solamente para los de mi casa. También es una idea equivocada, no solamente para atender a mi hijo y a mi esposo, o a mi hija, a mis hijos y a mi esposa. Esa es la prioridad, porque en eso decidí seguir a Dios. Ahí primero que nada se tiene que ver lo que yo soy, no con mis amigos, ¿verdad? Primero ahí. Y luego, juntos como familia, debemos de ayudar a servir a la comunidad para que la comunidad crezca con el amor que nosotros que hacemos y creamos, ¿verdad? Por eso la familia es la célula de la sociedad. Como sea la sociedad es el reflejo, como sea la familia es el reflejo de la sociedad. Y entonces entendida como el sacramento del matrimonio, nosotros entendemos que nos hemos decidido casar. A ver, ese que tienen ahí al lado o esa que tienen ahí al lado, ese es el camino que ustedes escogieron para ir al cielo. Entonces, si quieren llegar al cielo, a ese que está ahí y a esa que está ahí la tienen que hacer santa, la tienen que ayudar a ser santa. Esa fue su vocación en el sacramento del bautismo, del matrimonio. Y entonces dice acá, determinan la forma en la que consagramos a Dios, ¿verdad? En la que vivimos nuestra misión. Lo que ya les dije, el matrimonio de los esposos, siendo una sola cosa. Entonces, primero hay que entendernos como esa sola cosa, debe vivir en el amor, ser fecundos y convertirse en signo del amor para toda la humanidad. ¿Verdad? Y los sacerdotes son capacitados para perdonar y para celebrar la misa y deben de ser ese signo del amor de Cristo para todos. Imagínate, pobres, ellos se casaron con toda la iglesia. Por eso hay que tenerles paciencia, hay que ayudarles y hay que rezar mucho por ellos. Bueno, entonces, de cada sacramento vamos a saber rápido esto, que cuándo se instituyó, qué forma sigue y por qué la sigue, qué materia tiene, porque recuerden que son manifestados en cosas sensibles, quién es el sujeto, quién lo recibe, quién lo da, quién es el ministro y qué efectos tiene, que ya como quiera ya un poco lo dijimos, ¿verdad? Y entonces dice, en el bautismo, la institución, aquí están las citas bíblicas y cada quien la quiere ir leyendo para no ir a hacer más larga la clase. Ahí es donde se instituyó el bautismo. La forma también la dijo Dios, se saca de la escritura y es en concreto que se diga el nombre de la persona, yo te bautizo en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. La materia es agua natural, no otra cosa más que agua natural. Y el sujeto es toda persona viva que no haya sido bautizada, porque si han sido bautizados en otro rito, se analiza qué elementos o qué, no porque tenga que tener, miren, los elementos que tiene la liturgia habla de la realidad que se vive en el sacramento. Entonces, si faltó hacer algo,
para cumplir con esa realidad de hijo de Dios, por decirte, el rechazar el pecado, el ser ungido, el recibir esa gracia de Dios por medio de la unción del Santo Crisma, que es el sello indeleble, el agua, cualquier cosa que haya faltado, porque digo, la mayoría en la mayoría de las religiones cristianas se completa ya el rito, pero hay cosas, bueno, van surgiendo cada vez iglesias más distintas que no les podría asegurar que en todas se completa el rito. Entonces, si fuiste bautizado anglicano, pues vienes acá y ves que se haya cumplido con todas las cosas que se estableció en tu iglesia y sí, ya estás bautizado, no necesitas volverte a bautizar, ¿verdad? Y entonces dentro de la iglesia católica el ministro es el obispo, los presbíteros y los diáconos, o sea, el bautizo hasta el diácono lo puede realizar aunque no se haya recibido los votos sacerdotales, que el diácono es como el paso antes, o existen los diáconos permanentes, ¿verdad? Quienes nada más al diaconado van a aspirar, son gente casada o en algunas ocasiones viudos, ¿verdad? Ok, entonces esos son los que pueden realizar ese sacramento. ¿Qué recibimos? Puros regalos, por eso acá abajo está lleno de regalos. Nos convertimos en hijos de Dios, hermanos de Jesús, miembros de la iglesia, herederos del cielo. Recibimos el perdón del pecado original, de todos los pecados. Por eso la gente antes se bautizaba grande, porque si allá, para que me perdonen todos los pecados y ahora sí derechito al cielo, ¿verdad? Pero bueno, eso se fue entendiendo que no era el chiste de recibir así el sacramento. Recibimos las virtudes teologales en fuerza, la fe, la esperanza, la caridad. Somos templos del Espíritu Santo y aparte nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes, porque estas figuras son las que en el Antiguo y son las que en Jesús representaban a aquellos que tenían el Espíritu Santo. Antes, en el Antiguo Testamento, solo los que tenían el Espíritu Santo son los que podían ser hablar con Dios, entender su fe, hacer sacrificios, guiar al pueblo, servir a los demás, ¿verdad? Interceder unos por otros. Bueno, hoy todos lo tenemos, ya no nomás unos, ahora sí todos lo tenemos, como lo tuvieron los apóstoles en Pentecostés y después se fue recibiendo a todas las personas. Siempre todos los bautizados hemos recibido el Espíritu Santo y luego vamos a ver cómo nos derraman otros dones especiales en la confirmación. Entonces, cuando recibimos esos dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nosotros, nos volvemos sacerdotes. ¿Por qué? Porque podemos orar e interceder por los demás. Nos convertimos en profetas porque podemos conocer la palabra de Dios y anunciarla a los demás. Y en reyes porque el objetivo del rey es servir, no ser servido. Entonces somos reyes como Jesús que vamos a servir a los demás. Bueno, esto hay mucho más que leer de todo esto. Me da pena que no estemos en vivo para que me hagan las preguntas. A lo mejor ni tienen tantas porque hoy llegaron pocas. Pero bueno, lo que quiero que sepan es que hay mucho más enriquecedor aquí. Es un deleite. A ver, haz de cuenta, imagínense que Dios en los sacramentos es una cascada infinita que no se acaba, una gracia que nos desborda. Es demasiado lo que Dios nos da. Por eso es algo que debemos desear para nuestros hijos y que debemos de preparar y que debemos de hacer que ellos lo sepan para que lo conozcan. Obviamente en el bautismo no lo pueden conocer porque están muy bebés, pero en conforme van creciendo, irles platicando de esto para que lo vivan felices, ¿verdad? Entonces, casos especiales del bautismo son el bautismo de emergencia cuando hay algún niño que está a punto de fallecer, o sea, nace en una condición muy difícil que saben que no va a vivir y entonces no puede llegar a la iglesia para ser bautizado. Ahí cualquiera lo puede bautizar con el agua que tenga, nada más agua natural que tengan ahí y la forma, ¿verdad? Fulanito de tal, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es todo. Si ese niño llegaba a sobrevivir, hay que ir a la iglesia a terminar el rito. ¿Por qué? Porque el bautismo no solamente es el derrochito del agua, o sea, el ser lavados con el agua, sino incluye una unción de protección con del niño, la unción del Santo Crisma, que es como ungido, el hecho de ser ungido de Cristo, o sea, que seas el Hijo de Dios. Entonces, incluye más cosas, el encendido de la vela, que es la luz de Cristo en su camino, o sea, hay muchas otras cosas más. También es
como que el compromiso junto con los bautizados de los padrinos que asumen ayudar a ese camino de crecimiento en la fe del hijo. Entonces, todo eso pues se tendría que completar en la iglesia, ¿verdad? Bautismo de sangre, este quiere decir aquel que sin ser bautizado da su vida por Dios o por el prójimo. Es lo mismo, está bautizado, ¿verdad? Porque vivió como tal. Y las semillas del verbo, todas las personas que no tienen manera de conocer el evangelio y sin embargo viven como hijos de Dios. O sea, no hay quien les predique, pero como quiera oyen en su interior, porque a ver, esto lo tenemos cada uno, ¿verdad? Dios nos habla, somos hijos de Él, estamos hechos a su imagen y semejanza de Dios. Con los sacramentos y con la ayuda de la iglesia, pues vamos entendiendo más claramente esta voz de Dios. Pero quien vive así, aunque nunca haya escuchado el evangelio, pues como quiera vive esta gracia, la recibe, ¿verdad? Porque Dios no se limita a ese espacio físico, ese rito y esa forma que nosotros tenemos, que Él estableció. Ok, en la confirmación la institución está acá, en Hechos, cuando los apóstoles imponían las manos sobre las personas y descendía el Espíritu Santo. La forma es, recibe por por esta señal el don del Espíritu Santo, o sea, cuando les ungen el clima, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. ¿Okay? La materia es el santo crisma, que es un aceite especial que se consagra el jueves santo, va acompañada por una imposición de manos. Todos los sacramentos tienen el gesto de las manos, porque al hacer la imposición de las manos, es por medio de las manos que es el gesto visible para entender que entra el Espíritu Santo a la persona. No es que los canales y los chakras, eso no, sino simplemente es un gesto visual para entender que estamos invocando al Espíritu Santo y que descienda sobre esa persona. ¿Okay? Y entonces, sujeto, todo bautizado, aún, y luego, por ejemplo, no perdernos en los gestos. Ah, si no le puso las manos bien, entonces no sucedió. A ver, la gracia de Dios es mayor que eso. Con la simple intención ya basta, ¿verdad? O sea, lo mejor es hacerlo tal cual como es, pero si no con la simple intención, ya basta, aunque el niño se movió, se quitó, no pasa nada. Sujeto, todo bautizado que no sea confirmado, todos esos pueden ser confirmados. El ministro solamente lo puede hacer el obispo o aquel presbítero al que el obispo le haya dado permiso especial. ¿Por qué? Porque es algo muy fuerte, porque nos está fortaleciendo en los dones del Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio de Dios y para poder vivir una vida de verdaderos cristianos. Entonces, como que este envío a tu misión de discípulo que desde el bautismo recibes, pues esta fuerza tan impresionante del Espíritu Santo, pues solamente es confiada a la intervención del obispo, ¿verdad? O sea, como algo muy especial, es una ceremonia muy especial y esto es algo que pues también estaría padre que se lo compartan a los niños, todos los dones que reciben, los 7 dones del Espíritu Santo y él, mira, aunque no se lo aprendieran cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo, que ellos pudieran entender que pueden invocarle, que con que así como ubiquen a los apóstoles antes de que viniera el Espíritu Santo en Pentecostés, que se sentían débiles y tenían miedo de salir y después fueron fuertes para defender su fe y vivir conforme a Dios. Entonces, esto lo tienen la ciencia para poder maravillarse de las cosas de Dios, la fortaleza, la inteligencia para poder pensar como piensa Dios, ir descubriendo sus misterios, ir comprendiéndolos, cada uno la sabiduría, ¿verdad? Para saborear las cosas de Dios, para entender todo desde esta nueva pedagogía que yo les digo del amor, que tu corazón siente la necesidad de vivirla, porque tú no te quedas conforme con la justicia humana, siempre que nuestro corazón se queda gozoso de la caridad, de la misericordia, del amor, de la entrega. Nada más que a veces el vicio y la comodidad pues nos hacen difícil ver eso, ¿verdad? Pero en realidad no estamos hechos para eso, estamos hechos para el amor. Ahí están los efectos, ¿verdad? Nos une más íntimamente a la iglesia y a Cristo y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo, porque les da todos sus dones. Para actuar en el Drive hay una canción de los dones del Espíritu Santo que está muy buena y explica bien qué es cada uno. Dice, para actuar como auténticos testigos de Cristo, comprometidos a extender y defender la fe con sus palabras y obras. No es que los niños a los 12 ya van a ir a tocar las puertas y evangelizar, no, pueden hacerlo con simples
comentarios con sus amigos, pero todas las cosas que tienen que decidir en su adolescencia las van a decidir sabiendo que vale la pena a veces sacrificar porque quieren actuar de cara a Dios, ¿verdad? Pero cuando esto no se enseña, no se motiva, pues no, menos se ve como algo padre, ¿verdad? Entonces, la Eucaristía, la institución, ahí están las citas bíblicas, que todas son las de la última cena, y la frase, por eso a veces ven que el sacerdote está leyendo el misal, y es porque lo está leyendo si ya se lo deberían de saber, ¿verdad? Han consagrado 20,000 veces, porque tienen un cuidado especial que las palabras sean las exactas palabras de Cristo para que esa consagración de verdad se ejecute, ¿verdad? O sea, aparte de su intención, puede haber un error pequeño, ok, no intencional, ¿verdad? Pero no inventar la palabra, cambiarle la frase, decir otra cosa, no. Y, y tiene el significado de tener la verdadera intención de que eso se consagre en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí está. La materia, sabemos que es el pan o harina sin levadura, el vino natural extraído de uva, ¿verdad? Como no que el vino, no tenemos vino, saquen otra cosa. No, 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 no. Nada de las materias las podemos cambiar, ¿verdad? Vamos a usar exactamente lo que Jesús instituyó. Y entonces dice, el sujeto es toda persona que haya sido bautizada y que cumpla con las condiciones necesarias para recibir la comunión. ¿Cuáles son esas condiciones necesarias? Pues vivir en amor, ¿verdad? Vivir en amor con Dios y con los demás. Para esto, pues es estar en estado de gracia. Si yo vivo en amor con Dios y con los demás, pues quiere decir que le obedezco, que le amo sobre todas las cosas y amo al prójimo como a mí mismo. Si no, pues entonces tengo que confesar. Y el ayuno eucarístico, que es recomendable también, a ver, si estás pasando por enfermedad, tú tienes que comer algo antes de ir a misa, ok, pero si tú no tienes necesidad, es una forma de tener como ese respeto, pero más que se pierdan en las formas de que, entonces ya voy a misa, pero comí algo, comí un chicle, entonces ya no voy a comulgar porque comí el chicle. No, pues entonces, ¿qué te importa más? ¿Recibir a Dios o cumplir un precepto? ¿Verdad? Aparte, ¿por qué no lo cumpliste? ¿Verdad? Tendrías que cuestionarte más para atrás. Porque te vale, porque no se te hace insignificante o importante o porque te descuidaste. Te descuidaste, no pasa nada. Tomaste el café, no pasa nada, tú te descuidaste, lo hiciste adrede, con intención porque me vale, porque me da lo mismo, es como comer cualquier cosa. Mira, cuando tú tienes amor por algo, lo cuidas. Si tú tienes un amor verdadero por Cristo, lo vas a cuidar y esto lo vas a hacer de forma natural. Por eso decía el Papa ahí en la frase que yo les decía, ¿qué amor es este? Que no siente la necesidad del ser amado, ¿verdad? De hacerlo, de darlo a conocer, de ser más cercano a Él, de amarlo, de respetarlo, de cuidarlo, pues entonces, sí, eso cuestionense, o sea, más que andar cumpliendo preceptos que no los llevan a ser más que fariseos, ¿verdad? Entonces ya está. El ministro es el sacerdote, nada más el sacerdote lo puede hacer en memoria de Jesús. Un diácono no puede consagrar, un seminarista no puede consagrar, nosotros no podemos consagrar, un ministro de la Eucaristía tampoco. Solo el sacerdote ha recibido esa bendición especial. ¿Ok? Entonces, la Eucaristía, ¿qué es esto? Es esto, el amor hermoso así con Jesús. Y que al mismo tiempo lo abrazas a Él y te vas a dar cuenta que abrazándolo a Él le abrazas a todos, porque Él te da esa capacidad de comunión y reconciliación con tus hermanos. Y cuando estás en gracia lo puedes vivir. Si no, pues para ti será un objeto de condenación tomar la Eucaristía cuando no tiene ningún caso. Mejor cuando sí sea alimento, ¿verdad? Y entonces, porque eso mismo que yo estoy comulgando, ese mismo Jesús que yo tengo, tú tienes, todo el mundo tenemos, entonces nos hacemos uno en Cristo. Y eso es lo más padre, ¿verdad? Entonces dice, efectos son consecuencia de la unión íntima con Dios, se nos aumenta la gracia santificante. La gracia sacramental es el alimento del alma. Esto es como los principales sacramentos, por así decir, vamos a poner. En un principio se tomaban con mayor prioridad el bautismo, la Eucaristía y la reconciliación. Entonces, bueno, esto para nuestra vida de gracia, el mantenimiento de la vida de gracia, pues tendrá que ser la Eucaristía y la reconciliación. Entonces, las gracias que se reciben en relación a la disposición es en relación a la disposición a recibirlas. En concreto, en la Eucaristía yo me voy pareciendo más a Jesús. ¿Cómo sucede eso? Pues conforme yo viva más conforme a Cristo.
Conforme yo quiera estar más dispuesto a que haga conmigo lo que quiera, que me transforme, que me llene, que viva yo esta comunión. Por eso en la comunión no pierdan tiempo pidiéndole a Dios. En la misa hay chorros de tiempos para hablar de eso. En su vida diaria tienen chorros de tiempo para pedirle a Dios. Todo el tiempo los oye. Ahí hagan así como una intimidad con Él. Imagínense que ustedes en la intimidad entre los esposos empezaran a hablar y a pedir cosas. Entonces, ay, te recuerdo que hay que pagar la luz. Ay, te recuerdo que nos falta no sé qué. Ay, te recuerdo que no, pues el marido les va a decir, ¿sabes qué? Olvídate. Prende la luz y olvídate ya. O sea, a ver, trae la chequera. Eso es lo único que importa. O sea, eso es lo que nosotros hacemos con Cristo. Dios quiere llenar tu corazón. Quiere que sientas esa unión y comunión con los hermanos y tú te pones a pedir y a pedir. Cuando en toda la celebración no hubo tiempo para pedir. O sea, este momento es de lo máximo para no perdérselo, ¿verdad? Y que a veces no decir nada. A veces no decir nada, disfrutar ese abrazo que está ahí. ¿Cuánto tiempo? Pues el que quieras, el que sientas necesidad. Si Dios estaría ahí, ¿cuánto tiempo te quedarías? Bueno, pues Dios está ahí, ese mismo tiempo quédate, ¿verdad? Y aprovéchalo. Y llévatelo contigo, o sea, no se acaba ahí. Entonces, este es un ejemplo para con los niños. Esto yo se los explico mucho en el catecismo. Se cuenta que esto mismo sucede con la comunión. Este es Cristo y este somos nosotros, la mallita esta. ¿Y qué nos pasa? Fíjate, cuando tú viertes agua en un recipiente, el agua toma la forma del recipiente. Bueno, con Jesús pasa al revés. Él se vierte en nosotros y nosotros tomamos su forma. Y entonces esta es una forma de explicárselas a los niños. Entonces cada vez te vas a ir pareciendo más a Jesús, cada vez vas a ir pegando más el calcetincito así, la malla más a Jesús, te vas a parecer más a Él, ¿verdad? Si te abres el corazón y te preparas para recibir. Entonces, bueno, para esta primera sesión, aquí acabamos y el plan de acción, hay varios, esto está en el Drive, lo pueden imprimir. Este ejercicio se llama Mix and Match y era como poner las tarjetitas de los sacramentos. En una está la imagen del sacramento con el nombre y en el otro está el efecto de ese sacramento. Y entonces los niños tienen que juntar el sacramento con su efecto. Y ahí está. Bueno, esta es esta primera parte. No sé cuánto tiempo lleva, voy a cerrar aquí el video y voy a hacer de una vez el que sigue porque no voy a poder estar el siguiente lunes, como que ahorita se los pongo en un mensaje. Pero bueno, espero que les haya sido de mucho provecho. Vean inmediatamente el otro porque les tengo la sorpresa al final y va a durar mucho menos tiempo, va a ir más concreto. Y quiero motivarlos a que vivan de verdad, vivan la Eucaristía, vivan los sacramentos, vivan ese abrazo que es también la reconciliación, que ahorita también lo vamos a ver. No se lo pierdan, no es como obliga a hacerlo, no, es algo que no te lo puedes perder. ¿Ok? Bueno, Dios los bendiga.